luz y poder eh, continuar este proceso que le hemos llamado aprendizaje de la vida espiritual, ¿verdad? Y estamos por finalizar, digamos, nuestros estudios de este año, sí, sí. Y creemos que hemos aprendido algo y hemos estado hablando de la realidad realmente, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida y debe de hacer en nuestra vida. Pero hoy voy a iniciar, digamos así, aunque no creo que vayamos a profundizar mucho, otra realidad. Cuando uno se pone a analizar y a ver, nos damos cuenta que hay otra realidad y la otra realidad se llama pecado. Ah, esa es otra realidad que también tenemos que batallar con él, aunque no nos guste, ¿verdad? El Espíritu Santo y la obra que hace el Señor en nuestra vida es real. Y ahí está. Yo he estado haciendo bastante énfasis en esto en estos meses, ¿verdad? O sea, que de veras que eso que el Espíritu Santo hace o ha hecho en nuestra vida, pues lo logremos visualizar ahí en nuestras acciones. Pero esta noche vamos a hablar también de esa otra realidad, que es, si lo que vamos a decir, es el lado opuesto del Espíritu Santo, el lado opuesto de la vida cristiana. Es todo aquello que nosotros lo que queremos hacer no lo logramos hacer porque hay algo ahí que nos impide, ¿verdad? Que nos empuja a hacer otra cosa en lugar de hacerlo, en lugar de hacerlo bueno, ¿verdad? Entonces, también, como les digo una vez más, esa es otra realidad la que debemos de enfrentar, ¿no? Vamos a ver si logramos compartir ahí la presentación que tenemos para hoy. Vamos a ver si la encontramos, dónde está, está escondida. Ah, yo creo que es esta, vamos a ver. Ustedes me dicen si ven ahí el mundito. Sí, no ven nada, muy bien, ahí estamos entonces. Y entonces, para ver, siempre hacemos un breve repaso, ¿verdad?, de lo que vimos la semana pasada. Y esto ha sido nuestro énfasis bastante fuerte. La obra del Espíritu Santo en el proceso del discipulado o en el proceso de nuestra formación como hijos de Dios que somos, ¿ya? Yo creo que esta obra del Espíritu Santo es de vital importancia para nosotros. Así, es fundamental, digamos así, ¿verdad? Porque recordemos que estamos hablando de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es que viene a morar en nuestro corazón desde ese preciso momento que usted y yo entregamos nuestra vida al Señor. Y eso es como un breve repaso. Como venía diciendo. Y esto lo estamos remarcando, que esta obra que el Espíritu Santo ha hecho debe manifestarse aquí y ahora. No es para el futuro ni para el pasado, sino la obra del Espíritu Santo es para el presente, para que nosotros ahora podamos disfrutar. Y esto también lo he puesto, digamos, ahí va, en el desarrollo de mi vida, pero también en el desarrollo del ministerio que Dios nos da. ¿Ya? Ahí es donde debemos de poner en práctica lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. En la vida, pero también en el ministerio. Y aquí es donde, si quisiéramos seguir enfocando en la podríamos, lo vamos a hacer después, tal vez, ¿verdad? La, los dones espirituales. ¿Cómo los dones espirituales podrían o deberían de marcar la diferencia en nuestra vida, en el desarrollo de la vida y el ministerio que hacemos como hijos del Señor? Entonces, esto solo es un breve repaso, no voy a mencionar más cosas, solo que ya lo hablamos la semana pasada bastante, en donde estuvimos, de esto que debería de pasar, estuvimos viendo ahí, ¿verdad? Y esto ahí fue donde nos quedamos. Y aquí, ahora, como les decía, otra realidad. Esa es la otra realidad que vemos. La influencia del pecado y sus consecuencias. ¿Sí? Porque también, así como el Espíritu Santo, digamos así, es esa herramienta que tenemos para hacer cosas buenas, también aquí tenemos eso que se llama pecado. Y también eso tiene sus consecuencias, ustedes, de veras. Y lo vamos a ver en Romanos. Miren, dentro de la lectura ¿verdad?, que uno va haciendo, entonces encontramos esos pasajes. A mí me llama mucho la atención leer Romanos, es impresionante, digo yo. Impresionante lo que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos acerca de la vida y acerca del pecado. No vamos a leer todo el capítulo y como les digo, casi estamos por finalizar nuestro estudio de este año. La otra semana, por una actividad que va a haber en el templo, no vamos a tener estudio. Entonces vamos a, si Dios lo permite, ¿verdad? Finalizaremos nuestro estudio de los viernes el primero de diciembre. O sea, se hace este y un estudio más que vamos a tener de este año. Pero
Entonces, vamos a quedarnos ahí sin duda alguna con Romanos y le vamos a pedir que sigamos reflexionando sobre Romanos y si Dios nos da salud y vida y si el Señor nos regala un año más, ¿verdad? Iniciaremos sin duda el año eh, hablando un poquito acerca de Romanos, aunque ya tenemos ahí de lo que, sí que sí anhelamos y deseamos compartir el otro año. Pero vamos a iniciar sin duda el libro de Romanos para ver un poquito más de esto, porque yo creo que también eso es importante, ya, la influencia del pecado y sus consecuencias en Romanos. Por ejemplo, dice, aquí pues lo puse yo, pero ahora nos enfrentamos a otra realidad de la vida cristiana, y esa realidad se llama pecado. ¿Y cómo? El pecado tiene alcances muy amplios en el cristianismo. No lo vamos a negar, ¿verdad? Ustedes? No lo podemos negar porque esa es la realidad. Lo voy a decir así, mire, con mucho temor, diré yo, ¿verdad? Y pena, ¿verdad? Tanto daño ha hecho el pecado al Evangelio. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de veras. La Biblia lo dice, no recuerdo el pasaje ahorita, pero lo dice, ¿verdad? Que no podemos jugar con fuego sin quemar. Entonces, esto, miren, hermanos, es otra realidad latente y está presente 24 horas del día también. Y yo por les decía, miren, con mucho sentimiento, a veces de debilidad, de flaqueza, cuando hablamos de lo que el pecado produce en el desarrollo de la obra del Señor. Usted y yo, sin duda, hemos sido testigos como hombres y mujeres han fracasado, digamos, en su vida espiritual como consecuencia de esto, consecuencia del pecado. Y eso es, una vez más, muy triste y muy doloroso. Y cuando uno se pone a pensar sobre esto, ustedes, y nos dice, bueno, ¿dónde queda entonces la obra del Espíritu Santo, verdad? Pareciera que esto del pecado tiene mayor poder que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es complejo, es complejo. Más adelante les voy a hacer unas preguntas, pero es complejo de veras. Dice uno, ¿quién tiene más poder? ¿Va? Porque es que a veces nos gana la batalla del pecado. Porque es que muchos han fracasado, digamos, en su vida espiritual. Y eso no es nada nuevo. Recordamos bien de Génesis, ¿verdad? De Génesis ahí con Adán y Eva, de ahí inició el pecado a hacer daño, digamos así, al ser humano, al romper esa comunión íntima que había con Dios, una comunión directa que había con Dios. A partir de ahí, ese pecado que conocemos como tal ha venido causando daño y daño y daño al ser humano, quitando esa comunión con Dios. Y en la Biblia encontramos muchos hombres, digamos así, de gran trascendencia en su vida espiritual, llamémosle ahora nosotros, ¿verdad? Y aún así fracasaron. Y en nuestro tiempo sigue siendo lo mismo. En el siglo pasado igual, ¿verdad? Los que venimos del siglo pasado, ¿verdad? Fuimos testigos de hombres famosos, llamémosle así, ¿verdad? Usando términos nuestros, de mucha relevancia, de mucha importancia, y de repente uno escuchaba, ¿verdad? Miren, el hermano tal fracasó en su vida cristiana, fracasó en su vida espiritual. ¿Como consecuencia de qué? El pecado. Entonces, y como les digo, miren, eso se ha dado en todos los ámbitos de la vida cristiana. En nuestra denominación, llamémosle así, ¿verdad? Iglesia Centroamericana, para la cual pertenecemos, ahí también han habido siendo problemas. Pero en otras organizaciones también, ¿verdad? Miren, nosotros, digamos, en el caso mío, yo me muevo a veces en un círculo, digamos, donde traemos líderes, no solo eh, nacionales, sino de otros países. Y igual, ustedes, ya, hace añitos atrás, no hace muchos años, por supuesto, ¿verdad? Haciendo una visita a los misioneros, ahí nos encontramos con una familia de misioneros, ¿no? Ustedes, fracasos en el matrimonio. Es que terrible. Entonces todos, miren, todos han sido afectados, digamos, y no hay nadie, se escapa, si no se tiene sin duda alguna el cuidado, ¿ya? Al no caer en esto que se llama pecado. Como les digo, miren, ustedes dirán, los misioneros son grandes hombres de Dios, por eso están afuera del país compartiendo, ¿verdad? No, creo que no, todos tenemos que reconocer que estamos ahí, yo diría, muy propensos, si no se tiene ese cuidado.
¿Será que un matrimonio, digamos así, de misioneros que están fuera del país sirviendo, y fracasen en su vida espiritual, indica que el pecado es severo si no se tiene cuidado? Y como le digo una vez más, ustedes sin duda han conocido a hombres, tal vez pastores, tal vez ancianos, tal vez diáconos, diaconisas, ¿m? Que han lamentable y tristemente, digámoslo así, ¿verdad? He caído en un pecado sin duda alguna escandaloso y trae, por supuesto, muchas consecuencias. La vida, yo creo que la vida espiritual, la vida cristiana, no podrá ser la misma. Que se puede recuperar sin duda alguna se puede. Y aquí abajo hay una pregunta. ¿Y qué es el pecado entonces? Y encontré por lo menos dos definiciones de los autores diferentes, ¿verdad? Wikipedia lo dice así, ¿verdad? Y aquí yo creo que solo con esto que aparece ahí en Wikipedia tenemos para entretenernos esta noche. Dice, miren, el pecado es la transgresión, esos están ahí, yo los subrayé, ¿verdad? Están ahí en otro color, ¿no? Es la transgresión, pero miren, esta palabrita, Wikipedia, ¿verdad? El pecado es la transgresión voluntaria y, lo más complicado, ¿verdad? Es y consciente de la ley divina. Y cuando digo, miren, ¿cómo? ¿Y será cierto eso usted? ¿Qué dice usted? ¿Será cierto que el pecado es así? Que el pecado es la transgresión, pero es una transgresión, digamos, voluntaria, porque usted y yo somos los que decidimos con nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Por eso me llamó mucho la atención cómo lo definen ahí, ¿verdad? El pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Miren, eso, digo yo, entonces es complicado, ¿verdad? Y aquí es donde si entra, digamos así, en fuego, cuando digo en fuego, nuestra vida, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestra voluntad, ¿verdad? Porque yo decido y usted decide pecar. Y estando conscientes de que lo que estamos haciendo es malo, ¿ya? O sea, no es que digamos así, ¿cómo lo dijera usted? No es que estemos dormidos, ¿verdad? Y que esté dormido, esté cometiendo un pecado, ¿verdad? Porque no está consciente de dormir, usted no está consciente de qué está pasando, ¿verdad? Porque a veces, bueno, depende de qué hora se duerma usted, ¿verdad? Pues si se duerme a las 9 de la noche, no se da cuenta que pasa toda la noche, ¿verdad? Hasta que se despierta, no sé, 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Pero esto, mire, que está, según que lo escribe ahí, ¿verdad? Dice que el pecado es esa transgresión que usted y yo hacemos de forma voluntaria y con nuestros cinco sentidos, ¿verdad? Es bien puestos. Estamos sabidos de que lo que estamos haciendo no agrada a Dios. Y dice él ahí, y continúa diciendo, ¿verdad? En teología moral se le considera un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno. Interesante cómo lo presenta, ¿verdad? Dice que es un acto malo o la omisión culpable de un acto bueno. ¿Cómo es interesante esto? ¿Cómo se contradice si lo queremos ver así, verdad? Entonces, y por ambos lados, digamos así, si lo queremos ver así, por ambos lados, siempre resulta siendo malo, ¿verdad? Porque en primer lugar es un acto malo. Y eso es malo, y si es malo, yo no lo debería de hacer, ¿verdad? Y el otro lado también resulta siendo malo. ¿Por qué? Porque estoy dejando de hacer algo bueno. Y si yo dejo de hacer algo bueno, se convierte en mal, ¿verdad? Igual aplica para usted, hermano o hermana. Estamos haciendo algo que es malo. Pero si dejamos de hacer algo que es bueno, también se convierte en mal. Y dice él ahí, va, en un acto bueno obligatorio. Por extensión, se denomina pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y lo justo o que falta a lo que es debido. ¿Ya? Esto es lo que se conoce y lo que nosotros conocemos como pecado, ¿verdad? Miren todo lo que encierra la palabrita. Se dice, ¿ya qué es pecado? Pecado, es pecado, ¿verdad? Pero no, oye, ya cuando lo analizamos, ¿verdad? Pecado es esto. Cuando usted y yo estamos conscientes de lo que estamos haciendo o de lo que vamos a hacer, no está bien. Y eso entonces se convierte en lo que conocemos, ¿verdad? Como una violación a la ley divina, porque no agrada a Dios, sino todo lo contrario, nos separa de Él, ¿verdad?
Y ya cuando eso llega, por supuesto, esto es un proceso, por supuesto, así lo presenta la Biblia, ¿verdad? No es instantáneo. ¿Ya? El pecado, pues, así, digamos, eh, hablan sin duda alguna vez de que ese es muy amplio el tema, por supuesto, ¿verdad? Podríamos hablar de la clasificación de los pecados, ¿verdad? Hay pecados de muerte, habla la palabra, hay pecados que no son de muerte, ¿verdad? Entonces, pero solo con esto, miren, eso es bien amplio y todo. Pero el otro, lo decía, otro escritor lo presenta de esta manera, más o menos así lo mismo, pero es algo, agrega algo diferente, ¿verdad? ¿Ya? Los está ahí del diccionario de definiciones de aquí de lengua. ¿Verdad? Les dice él, está así, miren, el pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué dice? Nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro prójimo, nos aleja del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Y dice, ha llevado al hombre a buscar la felicidad fuera de Dios, en caminos falsos, el propio egoísmo, la autosuficiencia. Miren, digo yo cuando les decía, cuando yo estuve analizando esto y pensando, digo, ¿qué realidad es esto? Digo yo. Esta es la realidad, esto es lo que vivimos, ¿verdad? Ese es nuestro mundo. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como pecado. Entonces, mire, si quisiéramos hacer algunas aplicaciones, ¿verdad? Algunas aplicaciones aquí, ¿verdad? Dice aquí, este autor, ¿verdad? Dice aquí, el autor dice que el pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. Ahora, mire, si lo quisiéramos traer a nuestra sociedad, entonces dijéramos aquí en Guatemala, estamos fregados, entonces, tenemos un montón de males. ¿Consecuencia de qué será eso entonces? De pecado, ¿verdad? Así es, de pecado. Y eso, a veces yo digo, no lo vemos. Y pensamos que todo lo que hace los políticos no repercute en la sociedad. ¿Ya? Pero esto que estamos viendo, digo yo acá, lo que están escrito estos personajes, esa es la realidad. O sea, el pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre. Si en Guatemala, mire, tenemos corrupción, ¿consecuencia de qué? De pecado. Si en Guatemala hay infidelidad, consecuencia de pecado. Si en Guatemala hay desobediencia, es consecuencia de pecado. O sea, ¿por qué? Porque eso que se llama pecado nos aleja de Dios. Y ya lejos de Dios, miren, el ser humano es capaz de hacer cosas, yo diría, que ni se pueden mencionar a veces. Así es. Y esto, mire, y esto, y cuando nos aleja de Dios, ¿verdad? No tenemos que tener, digamos, hay dudas de que es una consecuencia del pecado. Y ya usted y ya yo, digamos, lejos de Dios, seremos capaces de hacer barbaridades con nuestra vida. Por eso es que el llamado de atención nos aleja del prójimo, ¿verdad? Y aquí si habláramos de la familia, ¿verdad? Si habláramos del matrimonio, ¿cómo es que el pecado, digamos, sí, hace eso? ¿Y cómo es que, digamos, lo que se conoce como pecado nos lleva a buscar la felicidad fuera de Dios? Y yo creo que, digamos, y no es que yo lo esté diciendo así de una forma pesimista, sino esa es la realidad. Fuera de Dios habrá alegría, podrá haber otra cosa, pero no va a ser una felicidad, digamos así, interna. Usted se sienta satisfecho con lo que está haciendo, lo que yo esté haciendo. Podré fingir ser alegre, no sé si tal vez con alcohol, tal vez con bebidas embriagantes o con cigarrillos o con droga, yo qué sé más. Eso en un momento se sentirá que estás alegre, que está todo ahí, ¿verdad? Pero eso es falso, porque solo es momentáneo, ¿verdad? Solo es para satisfacer el egoísmo, como dice este personaje acá, ¿verdad? Por eso es que se hacen esas cosas. Pero internamente, sin duda alguna, ahí la persona sabe que lo que está pasando y lo que está haciendo, no está bien. Eso no está bien. Tenemos que ser
conscientes y reales de que eso no, no está bien. Dos definiciones que me gustaron mucho, digo yo, ¿verdad? Así les digo, me gustó mucho las definiciones que presentan estos personajes. Yo no sé si usted quiere comentar, antes de ver algo más, no sé si usted quiere, alguien quiere comentar algo, ustedes, antes de pasar a otras cosas que puse acerca del pecado. Si alguien quiere comentar algo acerca de lo que hemos visto, de lo que es el pecado y sus consecuencias, habrá mucho más, ustedes, de veras, esto es pero si alguien quiere comentar algo, yo les escucho, porque eso nos retroalimenta unos con otros, ¿verdad? Hermanos o hermanas, alguien quiere comentar algo, ahí tiene la oportunidad de hacerlo. Sí, es cierto, pecado, es cierto, hermano, en lo que usted dice con relación al pecado. El pecado, mediante, ya no estemos nosotros, por ejemplo, asistiendo a lo que es la palabra de Dios y yendo a la iglesia, estando con Dios, ¿verdad? Como se dice comúnmente, nos desnivelamos, ¿verdad? Y pasamos a lo que es el pecado, ¿verdad? Ya no medimos nuestras consecuencias y hacemos cosas que posiblemente después nos arrepintamos o posiblemente no, ¿verdad? Que continuemos con el pecado y podemos, lo peligroso es de que podemos morir y vamos a morir con el pecado, ¿verdad? Cuando que tuvimos la oportunidad de estar sin pecado, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy peligroso, hermano, y como el pecado entra así que por la vista, por el corazón, por la mente, ¿va? Hasta por los pies, el lugar donde uno pisa, ¿va? Hay pecado, entonces hay que medirnos con eso también, hermano, va. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Edgar, por su comentario y su aporte, ¿verdad? Es interesante lo que es la vida. La vida es práctica, la vida es sencilla. Yo he estado diciendo de la vida debe ser sencilla, la deberíamos de disfrutar al máximo. Conscientes de estas dos realidades. Por un lado, tenemos la obra del Espíritu Santo, que viene y nos equipa y nos da todas las herramientas para estar bien, para servir al Señor. Y por el otro lado, el pecado que es tan fatal también, es destructivo. Si no tenemos el mínimo cuidado, nos va a hacer sin duda alguna pedazos nuestra vida espiritual. Y no solo la vida espiritual. Eso, por supuesto, aplica para los que somos hijos de Dios. Ahora, para aquellos que nunca han conocido al Señor, pues pareciera que la vida les va bien. Y que esto es solo, digamos, la diferencia solo la hace el Espíritu Santo. Porque si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, usted como estamos sabidos de que el momento que no estamos bien, no nos vamos a sentir bien. Pero aquellos que están viviendo sin Dios, sin esperanza, no tienen ni pena ni cuidado. ¿Pero alguien más quiere comentar algo acerca de lo que estas dos definiciones que hemos mencionado acerca del pecado? Ahí les escucho, hermanos. ¿Alguien más? Buenas noches. Diga. Me llama la atención y yo pienso que no le ponemos como que sí mucha atención a esto de la omisión de hacer lo bueno, lo que sabemos de que es bueno. Y aunque en la Biblia lo dice, ¿va? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Pero a veces es como que si no le ponemos así tanta importancia a eso, ¿va? De que si sabemos que eso es bueno y no lo hacemos. Por ejemplo, amar a los demás, sabemos de que es un mandato y es bueno, no lo hacemos, ya estamos pecando. Y así muchos actos, ¿verdad? Que no le ponemos así tanta importancia, solo tal vez a aquello malo que voy a hacer, voy a decir una mentira, por ejemplo, eso sí es pecado, ¿verdad? Algo así, pero hacer lo bueno, ayudar al prójimo, eh, y así muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Según lo que estamos viendo, y me llamó bastante la atención, que deberíamos de prestarle bastante atención a eso, ¿no? Así es, miren, desde ahí, digamos, cuando yo por ahí decía que estos temas son muy amplios y que bueno, me gusta a veces debatirlos, digamos, aquí con ustedes, ¿ves? Porque entonces, mire, si de esa línea que está comentando la hermana Cándido, entonces nos fuéramos por esa línea, entonces nos estamos dando cuenta que es pecado, digamos así, que no, lo voy a decir así, que no llevemos más personas al templo, ¿verdad? ¿No crees?
Y a lo mejor conocemos a alguien ahí que necesita de Dios, y nosotros ahí indiferentes, ¿no? Ustedes vamos y vamos y no compartimos eso. Entonces, por eso hemos estado hablando que primero Dios por los años queremos retarnos a todos, ¿verdad? Queremos retarnos a todos. Vamos a tener primero Dios ahí, estamos planificando una reunión al inicio de año y retarnos de una forma, realmente que yo lo estaba compartiendo así de esta manera. Y el evangelismo, miren, no debe de ser una actividad, ¿ya? Porque cuando el evangelismo se convierte en una actividad, nadie quiere ir. Entonces hemos estado diciendo, mire, el evangelismo lo debemos de hacer como un estilo de vida. Y eso va a cambiar nuestra perspectiva. Porque cabal, por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si esto que no hacemos se convierte en algo malo, ¿de cuántas? Dios no quiera, ¿verdad? Hacer, pero habrá alguien con quien debemos tener la oportunidad de compartir, ¿verdad? Y por alguna razón ya no va a estar con nosotros. Y si nos vamos a quedar con esa conciencia, digamos, de no haberle compartido, no haberle hablado. Sí. O alguien que sabemos, mire, pues eso también se aplicaría aquí, mire. Por ejemplo, usted conoce a alguien que está viviendo en pecado, y usted lo encubre, digamos así, ¿verdad? O yo lo encubro, ¿verdad? No digo nada, y yo sé que lo que está haciendo es malo. Entonces, al final de cuentas, yo estoy haciendo un daño también. En lugar de hablarle, de confrontarle y decirle, mira, lo que está haciendo no está bien. Si hay que compartir, si hay que decirle a los líderes, se le dice al pastor, el pastor creo que el hermano tal está viviendo mal por esto y por esto que está haciendo. Esa vez lo que nosotros a veces tenemos no sé qué será ustedes, pero no es bueno que lo hagamos así. En nuestra iglesia, yo no sé, usted sabe de alguien, a veces uno, digamos, a veces los que estamos ahí, digamos, al frente o con líderes, a veces somos los últimos enterarnos de las cosas, ¿verdad? Hay otros hermanos que lo saben antes, diciendo, ¿por qué no nos dijeron? Pues si usted lo sabía, ¿verdad? Ya. Así que esta noche, si usted, hermano o hermana, sabe de alguien ahí que estamos viviendo, que está viviendo mal, pues no tengamos ningún temor en decirle, le vamos a hacer un bien a la persona y a la obra del Señor. Porque si algo, digamos así, limita el crecimiento de la iglesia, se llama pecado. La indiferencia que nosotros podamos tener ante esas acciones, lo que estamos haciendo es contribuyendo a que no haya desarrollo, a que no haya crecimiento. Porque donde hay pecado no puede haber un crecimiento, porque la obra del Espíritu Santo no se va a manifestar de manera tan especial y sobrenatural, porque algo lo está limitando. Y eso tenemos que estar muy conscientes, hermanos. Esa es una realidad. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Perdón, hermano, por ejemplo, tenemos en Efesios 6:10, donde dice la armadura de Dios, donde nosotros tenemos que estar con esa armadura que Dios nos menciona aquí para que que el pecado no pueda entrar en nosotros. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El pecado es una acechanza del diablo, ¿verdad? Que si uno lo permite entrar, entra, el diablo entra, ¿verdad? Pero esto es como, por ejemplo, en las fuerzas especiales de la policía, ¿verdad? En las fuerzas especiales de la policía no, los antimotines, por ejemplo, van bien protegidos, va con escudo, con rodilleras, con espinilleras, con casco, con todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar protegidos también con lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, el pecado pues es peligroso, ¿va? El diablo anda como león rugiente, dice, viendo a ver a quién agarra. Y pues es cierto, ¿verdad? El que se deja, pues ni modo lo agarra y lo agarra fácil, ¿verdad? Y para salir cuesta mucho, ¿va? No es fácil sacarlo. Entonces tenemos que tener un cuidado especial para eso, hermano. Tenemos la palabra de Dios, la tenemos en la mano para poder leer y poder decir, bueno, esto no me conviene, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra de Dios, ¿va? Por eso estamos aprendiendo y por eso tenemos que saber qué es lo que nos puede pasar a la hora de cometer ese pecado, ¿va? Gracias, hermano. Gracias, hermano, por ese aporte y ese material de apoyo, como se conoce, ¿verdad? Desde ahí del otro pasaje donde nos dice realmente las realidades. Y por eso decimos, miren, no es que no estamos equipados, ¿verdad?
La palabra del Señor nos presenta todas las herramientas habidas y por haber y necesarias. No podemos tener excusa, ¿verdad? Nadie, ninguno de nosotros puede decir que no sabemos lo que es pecado y que por eso es que lo hacemos. No podemos decir que somos ignorantes, ¿verdad? Algo que estamos haciendo y por eso lo hacemos. O que desconocemos el tema, lo que no. Así que estamos ahí advertidos. ¿Habrá alguien más que quiera comentar algo, hermanos? Tenemos si no, un minuto, si no, avanzamos un poquito, güey, pero yo les quiero escuchar, hermanos. Y pues bueno, que comentemos, que presentemos nuestros puntos de vista. Fíjate aquí yo quiero llevarlos a un poquito más, pero les digo, si alguien más ahí quiere, de los que están presentes, le damos ahí la oportunidad. ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más. Pues vamos a ver, lo decía ahora aquí, el pecado y sus consecuencias va a ser nuestro énfasis. Eso vamos a seguir mencionando acerca de eso. Pero aquí yo quiero poner esto. Ahora veamos cómo lo describe la Biblia en Romanos 6, 1 al 3. Miren, ¿qué dice Romanos 6, 1 al 3? Ahí sí, ahora subir, espero que lo tengan ahí a la mano, ¿verdad? Dice Romanos, este libro de Romanos es fascinante este libro, de veras, uno lo lee, ala. Dice, miren, inicia el 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, y una pregunta retórica diría yo ahí, ¿verdad? ¿Cómo viviremos aún en él? Ya. Dos versículos, mis hermanos. Le debemos dedicar yo día tiempo, reflexión, análisis y confrontación. Y ahí yo traté de escribir algo. Vamos a ver, no me acuerdo, vamos a ver cómo está la situación aquí. Ahora, ¿qué es eso, verdad? ¿Ustedes? ¿Cuál es nuestra respuesta ante este planteamiento? ¿Así? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Y cuál es la respuesta de forma individual? No de grupo, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso lo puse así. ¿Cuál es nuestra respuesta? El pecado y sus consecuencias, de forma personal, de forma individual. Y también lo podríamos hacer de forma comunitaria, ¿verdad? De la iglesia, Iglesia del Mesías. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia del Mesías ante este planteamiento que hace aquí el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tenemos la respuesta que dice el versículo 2. Esa es nuestra respuesta afirmativa. No estamos ahí, como dicen los de Costa Rica, ustedes ahí medio zancochados a veces ahí la respuesta. Ay, pues parece que sí, pero parece que no. ¿Ah? A ver, según aquí, como la tecnología nos delata a ustedes, según aquí tenemos 14 dispositivos conectados y muy bien podemos tener 14 respuestas de forma individual. Así, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Alguien se atreve a dar su respuesta? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué responderíamos? A ver, ¿alguien quiere responder? O dejo de compartir pantalla y les pregunto, a ver, según ahí cómo están bien. A veces cuando aquí estoy compartiendo pantalla no lo logro ver a todos, ¿verdad? Pero dejar de compartir pantalla sí logramos ver aunque no es el rostro, pero por lo menos ahí el nombre de quién está ahí, ¿verdad? Detrás del aparato. Pero, hermanos, yo les quiero escuchar también. Cuando yo estoy reflexionando sobre eso me confronta. Por eso digo, bueno, tiene que ser una respuesta personal, individual. Por supuesto, como les decía, miren, como iglesia, sin duda alguna, también tenemos nuestra respuesta, ¿verdad? Como iglesia, a veces dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer y no las hacemos. Y ahí sí entra en juego todos, pues. Pero como esto pareciera que es más personalizado, ustedes. Entonces, cada uno tiene que dar su respuesta, en la cual, digamos, nadie puede responder por otro, pues. Eh,
Y miren cómo este es fascinante, ¿verdad? Pero yo antes de seguir hablando, a ver si alguien quiere comentar algo, vamos a ver quién se anima, quién quiere comentar, quién quiere hablar, quién quiere expresarse algo acerca de esta pregunta que hay aquí. Una pregunta muy interesante, digo yo. Una pregunta que nos debería llevar a hacer filosofía de la vida, ¿verdad? ¿Dónde hemos estado? ¿Hasta dónde el Señor nos ha permitido, digamos así, a veces, y lo digo así, miren, o sea, hasta dónde el Señor nos permite, ¿verdad? A veces vivir así en pecado y estamos ahí vivos. Y cuando pasa eso, ¿qué debemos de decir o qué debemos de hacer, ¿verdad? Yo a veces digo, bueno, solo el Señor sabe, realmente, su gracia y su misericordia, que es tan grande, ¿verdad? Es tan profunda. Nos permite a veces que hagamos cosas malas, digamos así, y no somos aniquilados en el mismo instante, ¿verdad? Como ocurrió en el pasado. ¿Ya? Porque cuando vamos a la Biblia, al Antiguo Testamento, encontramos pasajes donde dice uno, veras, el pecado era pecado, y si había pecado en ese mismo instante, Dios lo corregía. A ver si ustedes se recuerdan de un evento en la Biblia donde haya habido pecado y como consecuencia fueron aniquilados de forma instantánea. A ver, un pasaje de la palabra o un evento, ustedes mencionen, ¿dónde pasó eso? Caso de Ananías y Zafira. Bien, ese es un caso del Nuevo Testamento, pero es un caso diario muy real. Parecía, digamos, según lo que está escrito en la Biblia, pues, es el último que se registra, ¿verdad? De esa forma. Pero antes, gracias, hermano, es un caso bien puntual, digamos. Ahí. Un poquito antes de eso, en el Antiguo Testamento, vamos a ver. ¿Alguien se recuerda de algún pasaje? En Sodoma y Gomorra, hermano, Bueno, cuando también se Sodoma y destruyó. Gomorra. Ahí mismo son cosas, digamos así, bien marcadas. Ustedes. ¿Cómo es que Dios hacía, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de aquel pasaje donde habla del lingote de oro, ¿verdad? Es aquel que escondió el oro ahí, ya. ¿Y qué pasó pues, después cuando les lo descubrieron? No solo él y su familia, todos fueron. De veras, qué terrible También dice uno de ver eso, de veras. hermano, también el pecado de David. Por supuesto, Y ¿verdad? De David. Pecado más marcado, sin duda, fue ahí el de adulterio, ¿verdad? Y asesinato. ¿Verdad? Pero ahí, además, ahí si lo que vamos a ver así ahí, lo vemos de una manera diferente. ¿Por qué de una manera diferente? Porque, digamos, la consecuencia no llegó en el momento, digamos así, fue como en el caso de Ananías y Zafira. Esa es otra forma de verlo. Pero ahí está también. Pero, entonces yo por eso les ponía aquí, ¿verdad? Escribir, ¿cuál es nuestra respuesta? De una forma individual ante esta situación, ante esta realidad, porque no digamos que no, esto no es real, pues esto es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y así que ahí está, o sea, si alguien más, y lo queremos escuchar a los otros que están ahí, que quieran participar, a ver, ¿quién dice yo? Hermanos o hermanas, nos están escuchando, les queremos escuchar también a ustedes, les queremos escuchar. ¿Alguien más quiere expresarse? Hágalo con libertad, hermanos. Estamos participando todos, así aprendemos, nos edificamos unos a otros y eso que aprendamos que nos sirva, digamos así, para tratar de minimizar las cosas malas que hacemos. Siempre escribo algo más ahí, no sé qué más, pues aquí miren. Ahora comparemos nuestras respuestas con nuestras acciones, ¿verdad? ¿Qué respondió cada uno de nosotros? ¿O qué respondimos? Se lo sabe cuál es su respuesta, ¿verdad? Pero ahora eso.
que hemos dicho, comparémoslo con nuestras acciones. ¿O crees que no se puede comparar con las acciones? Porque muy bien, digamos, uno puede decir, yo de ninguna manera, no, yo soy hijo de Dios y yo no estoy dispuesto a cometer el pecado. Pero ¿qué hemos venido haciendo? Por eso lo puse así, ¿verdad? Esto que hemos dicho, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Ahora veamos, ¿cuáles son esas acciones del diario vivir? Y ahí es como si lo pusiéramos en la balanza, ¿verdad? O sea, por eso que te decía que era bueno que se expresaran, ¿verdad? Ahora pongamos eso en la balanza. Mis palabras con lo que yo hago. ¿Y cuál pesa más? ¿Será equilibrado ahí? ¿O hay un lado que se inclina? Si se inclinase, digamos, hacia lo que vimos antes, excelente. Pero si se inclina hacia este lado, entonces ahí es donde tenemos la oportunidad, sin duda alguna, de enmendar esos errores, ¿verdad? Porque creo que para eso nos reunimos, para eso aprendemos, ¿verdad? Para eso recibimos esa formación, para que en el momento preciso de que encontremos algo que no está muy bien hecho o no estamos haciendo bien, bueno, ¿verdad? Enmendémoslo, pues. Esa es la parte de la bendición, sin duda alguna, que Dios nos da. Porque qué terrible sería, digamos, que nos pasara, pues, como así, los casos que mencionó Manacán y como el caso que mencionaba yo, ¿verdad? Que se escondieron eso, que le he dicho que no lo hicieron, ¿verdad? Y en el mismo momento, viene el castigo de Dios, pues. Y si nos pasara a nosotros así en ese tiempo, usted, porque ellos lo negaban, pues, lo negaban, ¿verdad? Ellos decían, no, hombre, estamos bien, ¿verdad? Pero cuando llega con sus acciones, dijo Dios, mira, no, tú estás diciendo que estás aquí, pero tus acciones me llevan a mí a esa otra realidad, ¿verdad? Es complicado. Pero no, no es posible. Esto no, yo digo, mira, no es para desanimarnos, hermanos. Yo espero que no se desanime usted, y va a decir, tú ya no, pues me están confrontando con el pecado. Mejor ya no lo hago, no voy a la iglesia. No, hermanos, no, hombre. No, estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo y ayudándonos unos a otros para tratar de vivir mejor, ustedes. Pero también lo que describe la Biblia en el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? En ninguna manera, hermanos. Y dice, miren, porque los que hemos muerto al pecado. Dice ahí la pregunta, ¿cómo? ¿Es posible que vayamos a estar viviendo en él otra vez? Sí, ya morimos del pecado. Y dice que cuando uno, digo, estudiando, yo creo que lo voy a dejar aquí porque ya se nos dieron las 9. Pero si Dios nos da vida, el 1 de diciembre vamos a continuar con esto. Yo tenía algo más ahí todavía. Vamos a dejar aquí, porque miren lo que tenía para... ah, aquí hay muchas cosas que vamos a ver y lo vamos a ver, digamos, es bien interesante, es bien interesante cómo los personajes, digamos, de los que escriben nos lo presentan. Pero no vamos a avanzar algo más hoy, porque ya son las 9 y hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Pero les resumido, digamos, cómo es que digamos, estos dos versículos están resumidos en todo el resto del capítulo. De veras, impresionante. Porque pues, solo van a ver algunos encabezados de los versículos. Bueno, si tomamos como referencia el capítulo 2, el versículo 2, ¿vale? El versículo 2 dice, en ninguna manera. Y el 3, ¿o no sabéis? El 4, porque somos sepultados. El 5, porque si fuimos plantados. El 6, sabiendo esto. El 7, porque el que ha muerto. El 8, y si morimos con Cristo. El 9, y sabiendo. Y así, digamos, esa nos lleva hasta el verso 11, que casi que el verso 11 está resumiendo, digamos así, parte de lo que es ese versículo. Y el verso ahí hasta el 19 nos da otra respuesta de una manera diferente. Todo el argumento, digamos, que presenta el autor para justificar de que no es posible que un hijo de Dios esté viviendo en pecado. Así. Y todos los argumentos que pone. Para decir, miren, hermanos en Cristo, digamos así, ¿verdad? El que es hijo de Dios tiene las herramientas más que suficientes para vencer al maligno y vencer el pecado.
Que sea fácil, quizá no, pero no es imposible. Porque si fuera imposible, entonces no estaría ahí, no diríamos que se podría hacer. Yo creo que es posible hacerlo con la ayuda del Señor y también, no le dejemos todo a Dios también. Porque a veces ese es nuestro problema, ¿no? Que le dejamos dejar todo a Dios. No, es el parte que nos corresponde a nosotros también. Cada uno, por eso ahí la definición del pecado, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestra culpa y nuestra parte, digamos así, en las cosas buenas o en las cosas malas también. Y no es que Dios no pueda, y no es que Dios no tenga, digamos así, la capacidad de hacerlo. Bien, si Dios quisiera, bien no lo podría hacer. Pero ha dejado con los que conoce con nosotros el libre albedrío, donde cada uno de nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. Así que ahí está, hermanos. Cada uno decide qué hacer. ¿Hacemos el bien o hacemos el mal? Así que ahí estamos, hermanos. Ha sido una bendición compartir. Si alguien quiere opinar algo o comentar algo ahí ya para finalizar, estamos agradecidos con Dios por el grupo de hermanos que nos hemos conectado hoy y seguimos aprendiendo y sigamos orando con nuestros hermanos que han estado pasando situaciones difíciles, su salud. Solo la misericordia y la gracia de Dios puede obrar un milagro. Dios lo puede hacer si Él lo quiere hacer. Y si no, ¿qué hacemos? Sigamos confiando en Dios. Él sigue siendo Dios a pesar de lo que pase.